Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. En verdad nos da muchísimo gusto el saludarlos y agradecerles muy cumplidamente todos los comentarios que nos han hecho favor de dejar en nuestro blog. Y también les quiero comentar una noticia que para nosotros es muy trascendental, el hecho de que estamos integrándonos como miembros de la Academia de Sistemas de Instalaciones para la Edificación de la AMERIC, que como ustedes bien saben es la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción en México, de la cual recientemente los invitamos a participar en el día TICS, en combinación de AMERIC con VIXI, que fue un rotundo éxito. También les agradecemos muchísimo por el favor de seguir nuestra recomendación y asistir en gran medida a los cursos que se brindaron en ese día TICS, que estuvieron muy interesantes. Y pues bien, es muy importante que ustedes supieran esto, y esto también al mismo tiempo va a tener un impacto en la manera, en la mecánica como vamos a estar presentando los webinars de ahora en adelante. Esto es debido a que tenemos el compromiso de integrar una serie de lecciones o seminarios con promedios de duración de 15 minutos. Sin embargo, basándonos en el tema principal del diseño, construcción y operación de un centro de datos de manera integral, tenemos considerado aproximadamente unos 87 capítulos de este tema tan trascendental en la operación de los data centers. Poco a poco se los vamos a ir describiendo en esta misma semana que tendremos el placer de compartirle con ustedes todas estas posibles nuevas interpretaciones de estos webinars. Y ahora vamos a continuar con lo que hemos venido revisando acerca de la ubicación de los riesgos valga la redundancia, los riesgos en la ubicación de los sitios que alojarán un nuevo proyecto en un centro de datos. La intención o lo que vamos a aprender en este seminario en particular es obtener la confirmación del entendimiento de los conceptos y criterios necesarios para conseguir la más adecuada ubicación para el despliegue de un nuevo proyecto de centro de datos, como siempre, con el Business Continuity Plan en mente, que es algo muy importante. Considerar que el costo y muchos factores externos influencian en la selección del sitio que alberga un nuevo centro de datos. Por lo menos entre estos factores se encuentra el impacto de las potenciales consecuencias que provocará en el medio ambiente el edificio que recibirá el centro de datos. Un diseñador de estos nuevos sitios sopesa numerosos criterios que en muchas ocasiones entran en conflicto al seleccionar la localización más apropiada. Sin embargo, siempre deberemos verificar que la ubicación del edificio se encuentre de acuerdo al diseño del plan de continuidad de los servicios. El primer paso es la realización de un análisis de riesgo, el cual debe llevarse a cabo en nuestra calidad de diseñadores del proyecto y deberá cubrir todos los escenarios negativos que pudiesen impactar en la selección del sitio, derivados de las fallas, desastres, contingencias, fenómenos agentes o situaciones que pongan en riesgo la continuidad operativa del diseño propuesto. Además, hay algo muy importante que debemos recordar, que el análisis no deberá tener solamente un enfoque tecnológico, sino deberá ser integral de procesos de negocio y la operación. Siempre que resulte posible, deberemos considerar los factores siguientes: los desastres naturales. Debemos evitar los sitios en las áreas susceptibles a los desastres naturales, las llanuras o planicies con antecedentes de riesgo de inundación, los tornados o zonas costeras con altas temperaturas susceptibles de formación de huracanes, o las áreas activas de alta probabilidad sísmica. En cuanto a las inundaciones, debemos verificar la cercanía con ríos, arroyos, zanjas de drenaje, lagos, estanques, embalses, canales, y estar muy al pendiente de una posible alerta de tsunami en las zonas costeras. Aquí les reproducimos al centro de la diapositiva un mapa de zonas de impacto de huracanes, sismos y erupciones volcánicas realizado con los criterios de CONAGUA y CENAPRED. Asimismo, también les planteamos a la derecha de la diapositiva un mapa de riesgos de inundación realizado con los criterios de CONAGUA y CENAPRED. Siempre deberemos considerar todas las precauciones
a tomarse en consideración, valga la redundancia, para la mejor selección del sitio de todo nuevo proyecto para un centro de datos, ya que ubicarlo en zonas de riesgo representará consideraciones adicionales de costos, más probabilidad de impacto negativo en las instalaciones críticas y otros respaldos de la infraestructura. Debemos considerar la interferencia electromagnética, evitar elegir un sitio cerca de fuentes de interferencia electromagnética o de interferencia de radiofrecuencia. Esto tiene en especial relevancia en las instalaciones cercanas a aeropuertos. ¿Por qué? Porque debemos pensar que existe una muy densa comunicación de aeronavegación en las instalaciones aeroportuarias, ¿sí? Tanto de tierra a tierra como de la tierra hacia las aeronaves. Y esta transmisión tan densa seguramente va a afectar en algún momento el impacto de nuestra disposición de las Wi-Fi o alguna otra línea o Bluetooth que deberemos emplear en la operación de nuestras consideraciones cotidianas en un centro de datos. Las instalaciones de telecomunicaciones son muy susceptibles a los impactos provocados por aeropuertos, ferrocarriles eléctricos u otros sitios similares, ya que estos se asocian a menudo a altos niveles de interferencia electromagnética y de radiofrecuencia, que podrían interferir con su funcionamiento apropiado del hardware. Blindar los centros de datos para evitar estas interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia agregan un alto costo a la construcción. Por ejemplo, imaginemos lo que representa blindar un centro de datos con placas de cobre para hacer. Esto representan costos importantes. En cuanto a la contaminación industrial, también debemos evitar localizar el nuevo proyecto cerca de fuentes importantes de contaminación industrial, tales como fábricas, recursos para la fabricación o materiales primas, o plantas de tratamientos de aguas residuales. Los productos químicos asociados a estas instalaciones pueden afectar la confiabilidad de la infraestructura física si éstas se migran a las áreas controladas del centro de datos. Incluso los productos químicos que se asocian al tratamiento de terrenos en áreas agrícolas grandes, es sabido que provocan incidentes en la infraestructura física derivados de la corrosión que pudieran provocar estos agentes químicos. Asimismo, se ha observado que el impacto de estos contaminantes se pueden mitigar normalmente por medio de métodos de filtración de alta eficiencia o filtros químicos. Sin embargo, estos procesos pueden agregar costos significativos al mantenimiento del centro de datos. También debemos de preocuparnos mucho por cuidarnos de la vibración, ya que adicionalmente debemos evitar los sitios que resulten ser fuentes de vibración. Los propios aeropuertos, las líneas del ferrocarril, las carreteras transitadas, los túneles de tráfico, las minas y otros sitios similares pueden generar vibración continuada o intermitente que podría llegar a interrumpir las operaciones críticas. Tales vibraciones pueden afectar la interrupción de la energía eléctrica e inutilizar el equipo, o puede ser que interrumpa directamente la infraestructura física. Seguridad preestablecida. Debemos tomar en cuenta consideraciones como la de ubicar el centro de datos en un parque industrial, por ejemplo, los cuales cuentan con una infraestructura de vigilancia física ya establecida en este parque industrial. Los costos asociados al rondín de patrullas y de sistemas de seguridad serán muy probablemente menores que los que representan estos mismos sistemas al replegarse en un sitio apartado del centro de datos. Recordemos que las medidas de seguridad activas y pasivas se deben emplear para proteger el centro de datos contra vandalismo, espionaje industrial o terrorismo. Debemos considerar un bajo perfil, esto es, evitar hacer del centro de datos el blanco del crimen. Además de los impactos negativos en la barrera del vapor a ellas, normalmente las ventanas exteriores pueden también establecer claramente la localización del centro de datos para perpetrar un asalto planificado. Adicionalmente, debido a las operaciones de 24 horas, se ha sabido de casos de que las ventanas de los centros de datos se han utilizado para ser blancos de disparos del vandalismo, simplemente porque son las únicas luces encendidas durante la noche. Proximidad de estructuras vecinas. Debemos considerar el aislar el edificio de los riesgos asociados a las estructuras vecinas. Las áreas de oficinas o los edificios industriales debemos considerar que tienen un riesgo más alto de fuegos o de otros peligros que algunos otros tipos de instalaciones. El centro de datos no debe ser susceptible al tiempo muerto,
provocado por las actividades no asociadas a su operación. En cuanto a los servicios de emergencia, debemos asegurar el acceso adecuado para los servicios de apoyo y emergencia. Esto es determinante sobre todo en áreas urbanas congestionadas. El acceso y salida para grandes camiones o la respuesta a incidentes asociados a control de fuego o actividades de emergencia deben estar siempre libres de obstáculos. Los sitios para estacionar los vehículos autónomos de respaldo de generación de emergencia o equipos de respaldo de aire acondicionado que resultan muy necesarios durante una interrupción prolongada deben ser considerados. También considerar la disponibilidad de las instalaciones críticas en las nuevas ubicaciones de un nuevo centro de datos. Debemos asegurar que dichas instalaciones críticas, que son primordiales, siempre estén disponibles, debido a que las áreas urbanas plantean muchos problemas logísticos. Deberemos considerar proporcionar normalmente la disponibilidad de alimentaciones eléctricas redundantes y el correcto respaldo de la infraestructura. Las áreas rurales extremas pueden ser más susceptibles a fallas catastróficas de algún incidente, por lo que debe considerarse fortalecer la resiliencia del centro de datos por medio de contar con un equipo de reserva en sitio. Para mitigar los riesgos de desastres naturales, por ejemplo, en cuanto a las inundaciones, debemos tomar en cuenta situar y construir las instalaciones por encima de las llanuras con antecedentes de inundación con menos de 100 años. En cuanto a tornados y huracanes, las construcciones deben estar protegidas del viento y también hacer un soterramiento de servicios, que como ya hemos comentado, este soterramiento de servicios significa meterlos dentro de instalaciones tipo búnker. En cuanto a los terremotos, debemos considerar el diseño de construcciones antisísmicas. Por desgracia, en cuanto a los volcanes, no existe una mitigación posible del riesgo. Aquí tenemos en la parte baja uno de los típicos estudios que hacen para instalar torres de telecomunicaciones, por ejemplo, contar con resistencia sísmica, el control de vibraciones y hacer la prueba del aislamiento de la base. Debemos, como ya habíamos comentado, ser muy cuidadosos a las exposiciones de riesgo en las propiedades colindantes. Por ejemplo, en los talleres de pintura y carrocería de automóviles con el uso de las autógenas y elementos de soldadura que resultan muy peligrosos. Las plantas químicas, las plantas de gas comprimido, la planta de fertilizantes, las gasolineras, los elevadores de grano, las instalaciones de almacenamiento y procesamiento de materiales peligrosos, las líneas de alta tensión, las plantas industriales, los vertederos o basureros, las bases militares, las minas, canteras o instalaciones en donde se rompe la roca. Si fuera el caso en México de una instalación clasificada o silo para misiles, planta de energía nuclear, las instalaciones de almacenamiento de petróleo, los penales, las refinerías, los laboratorios de investigación. Por ejemplo, en el caso de esta fotografía, debemos tomar en consideración que un accidente o un incendio en este depósito de almacenamiento a menos de 1 milla al este de una instalación crítica podría resultar en la evacuación o el cierre definitivo del sitio. ¿Qué debemos de hacer para mitigar el riesgo de los desastres provocados por el hombre? Realmente no se puede hacer mucho para mitigar los riesgos causados por el hombre. Las distancias mínimas del sitio son una ayuda. Las políticas y los procedimientos también nos pueden ayudar. Estos riesgos debemos considerar que pueden cambiar con el tiempo. La llegada de nuevos vecinos, por ejemplo, pueden suponer un nuevo riesgo. El índice de crímenes o terrorismo que se incrementen en la zona en donde alojamos el centro de datos. Debemos, como recomendación, involucrarnos en la Comisión de Planificación Local para evitar posibles sorpresas. Otros factores de evaluación para la selección del sitio, aunque no se tiene en cuenta en el caso de la certificación del Uptime Institute de la Operation Sustainability, estos son otros posibles factores de evaluación de sitios. La proximidad al cliente o grupos de usuarios de este cliente, las políticas corporativas internas, las políticas locales, las comunicaciones externas, la fuerza laboral para operaciones de construcción y posteriores a la construcción, es decir, para la etapa operativa, incentivos y otras consideraciones locales, por ejemplo, condonación de impuestos o alguna otra consideración de las autoridades locales. En cuanto a los aeropuertos, debemos considerar alojar el nuevo edificio de centro de datos en terrenos con zonas despejadas, lejos de zonas de posibles accidentes.
Debemos considerar las distancias desde el centro de la pista y las distancias también y ángulo desde el final de las pistas. Debemos basarnos en Internet, guías de aeropuertos locales y regionales, y en México en el sitio web de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tomarle a todas las consideraciones, todos los elementos que podamos allegarnos para hacer la mejor selección del sitio, no podemos escatimarlos. Recordemos que el Uptime Institute considera que la zona de riesgo del aeropuerto tiene un radio de 3 millas alrededor de la aviación, más una zona de tráfico intenso que abarca 1 milla a ambos lados de la pista de aterrizaje por 5 millas a partir del final. Perdón, creo que no debemos olvidar que la localización llamada, geográfica de nuestro país nos hace más vulnerables a los efectos de los fenómenos naturales como lo son sismos, huracanes e inundaciones principalmente. Aún en zonas consideradas como áridas o semiáridas, el impacto de las inundaciones no debe dejar de considerarse. Este es un caso. Me dijo que recordemos que en nuestro país la cultura de continuidad de negocios poco a poco va generando interés en las organizaciones. Aquí tenemos una copia del reporte de inundaciones en Apodaca, Nuevo León. Alrededor de las 17 del 2011 se percibe el nublamiento en el cielo. A las 3 de la mañana del día siguiente, del 9 de octubre, después de 8 horas de continua lluvia, la sala de potencia eléctrica se encuentra totalmente inundada. Estas son las imágenes de esta sala ya completamente inundada. Y aquí tenemos el estado de la calle de acceso completamente anegado, es la calle interna del Parque Kalos en Apodaca. Una vialidad de este parque completamente anegada. ¿Sí? Este es el mejor ejemplo de lo que debemos considerar como criterios de selección del sitio para conseguir centros de datos auténticamente resilientes. Vean nada más, a las 3 de la mañana cómo está completamente inundada ya todo lo que son acondicionados de enfriamiento. Yo creo que el 84 está bien. ¿Sí? Estas son las vistas. ¿Qué nos representa? Y ya poco a poco tenemos las vistas de cómo fuimos mitigando por medio de la limpieza para lograr mantener seca completamente el área. ¿Sí? Tenemos más impactos fotográficos acerca de la cronología de las limpiezas, cómo fueron limpiando interruptores principales de un tablero nuevo sin instalar, la vista de un tablero que aloja el interruptor que sufrió un daño, siendo nuevo sin instalar, tuvimos que reemplazarlo. Vista de la limpieza de los daños de la inundación en la sala de UPS existentes, en donde se instaló un cuarto módulo PowerWare 9315 de 500 kVA. Es decir, la sala alojaba 4 equipos de 500 kVA cuando se llegó la inundación. Esta es la sala de potencia de los generadores. Son 5 generadores de 2.500 kilowatts cada uno que sufrieron impacto por esta inundación. Recordemos, este es el mejor ejemplo de lo que debemos considerar como criterios de selección del sitio para conseguir centros de datos auténticamente resilientes. Como corolario a esta presentación, debemos estar atentos a que sea necesaria la correcta evaluación de los posibles sitios. Se deben desarrollar un sistema de ponderación y puntuación que determinen los factores que debemos ponderar y la escala de puntuación y los criterios de decisión. Este es lo que preparamos para esta presentación, pero estas tablas se pueden enriquecer de acuerdo a los niveles de riesgo que vayamos encontrando localmente en cada uno de los sitios. Pues amigos, no nos queda más que volver a comentar lo que dijimos al principio de esta presentación. Vamos a formar parte ya, a partir de agosto, de la Academia de Sistemas de Instalación para la Edificación, de la AMERIC, que es la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones. Esto representa que tenemos preparado ya, recuerden, tenemos preparados 87 seminarios como este para presentarles a ustedes diseños reales, construcción y operación de centros de datos con base a las mejores prácticas clase mundial del Uptime Institute y otros estándares de la industria. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.